Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Llevaste mi aflicción sobre tu cuerpo, Dios. Quitaste mi maldad, sanaste mi dolor, tocaste mi cuerpo. Tú llevaste mis pecados, tú cargaste mis dolencias, tú pagaste toda deuda, tú sufriste mi dolor. En la cruz del Calvario, por mi Señor. Me libraste de la muerte y tomaste mi maldad. Y llevaste en tu cuerpo toda mi debilidad. En tu cuerpo sufriste, con tu sangre me has lavado, con tu sangre me has limpiado, tu sanidad has derramado. Me llenaste, oh Señor, y apartaste el dolor y toda dolencia y toda enfermedad. Tú has quitado mi aflicción y me diste bendición. En la cruz triunfaste sobre la muerte. La ira, la ira, la la la. La ira, la ira, la la la. La ira, la. La ira, la la la. Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, con esta canción inicial que nos hace entrar en reflexión, en contemplación de este pasaje y este compartir que quiero hacer este día con ustedes, que tiene que ver con el sufrimiento de Jesús, su calvario, todo lo que Él pasó, pero desde el punto de vista del sufrimiento físico. Ya otro hermano hablará del sufrimiento en el alma y en el espíritu que tuvo Jesús, pero a mí me toca compartirles lo que tiene que ver con el sufrimiento físico de Jesús en su pasión, en su vía crucis, en su crucifixión, en todo lo que Él tuvo que padecer para entregarse por nosotros y que tuviéramos vida y vida en abundancia. La gran obra de Jesús que fue consumada en la cruz del Calvario
y ahí donde se dio su triunfo absoluto y total sobre la muerte y sobre el pecado, no solamente para Él o para cumplir la voluntad del Padre, sino para que nosotros también tuviéramos ese regalo, esa vida, ese perdón, esa reconciliación y esa paz con nuestro Padre Dios. Fue todo hecho por Jesús, para nosotros y por nosotros. Jesús hizo todo ese sacrificio, vino a esta tierra, vivió como todo ser humano, padeció, fue igual en todo como nosotros. Vivió los mismos sufrimientos del alma, del cuerpo, y mayores aún, el sufrimiento, lo que es la pobreza, lo que es la marginación, el rechazo y todas las cosas que sufrimos a diario todos los seres humanos, porque Jesús se abajó, no se quedó allá al lado del Padre, sino Él se abajó y quiso experimentar todo lo que nosotros experimentamos para que Él pudiera entendernos y comprendernos en su propia carne, en su propio cuerpo y en su propia alma, lo que nosotros padecemos acá en nuestras vidas. Él se abajó y vino, pero todo lo hizo por amor, por el gran amor que nos tiene. Y dice que Dios amó tanto al mundo y a nosotros, sus hijos, que entregó a su Hijo único solo por amor, para que a través de Él y creyendo en Él tengamos vida y vida en abundancia. Esa es la gran obra del Padre, esa es la gran obra del Hijo. Y bueno, me toca compartir esto de lo que padeció Jesús, ¿no? Jesús en todo su caminar, en todo su apostolado que hizo en la tierra, su predicación, tuvo un gran obrar y un gran consumo. Hizo su obra maestra en la cruz, Jesús, digamos. Él hizo grandes cosas en su vida espiritual y en su vida activa, pero sin duda que todo el mayor triunfo y el mayor logro de Jesús lo hizo en la obra de la cruz. Y yo a veces, dentro de mis conocimientos, dentro de mi fe, muchas veces no logro contemplar, no logro ver a Jesús en la cruz, no logro contemplarlo del todo y llegar a esa profundidad de la contemplación que muchos hermanos y muchos santos sí lo han logrado. Muchas veces, les comparto esto de mi testimonio, quizá la experiencia de ustedes sea otra, pero yo a veces prefiero ver al Jesús resucitado, al Jesús que caminaba allá por Judea, por Israel, que caminaba, que sanaba, que se alegraba, que compartía con sus discípulos, y a veces le esquivamos la vista al sufrimiento, ¿no? A este sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz, al ver cómo fue golpeado, cómo fue lacerado, cómo fue lastimado. Nos cuesta mucho, evadimos la mirada sobre eso y preferimos ver siempre a ese Jesús glorioso y resucitado, que sin duda tiene que ver con nuestra fe y sin duda nos tenemos que apropiar de eso, pero también tenemos que entrar a este misterio, que es un misterio doloroso, pero que sin duda también hay redención ahí, también está la obra de Jesús ahí, y bueno, le pedimos al Señor que nos dé profundidad, claridad, luz, verdad y sabiduría para poder comprenderlo, para poder saber la obra majestuosa que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús fue golpeado desde el principio, desde el momento que fue preso, fue llevado ante el sumo sacerdote, fue humillado, fue escupido, fue golpeado. Cuánta humillación que sufrió Jesús, pero cuánta humillación que también sufrimos los seres humanos ante los poderosos. Cuánta humillación que se sufre, cuánta humillación vemos todos los días y todo el tiempo, que sufren nuestros hermanos y que sufrimos nosotros por distintas razones. Esa desigualdad, esa injusticia que está presente en el mundo. Eso mismo sufrió Jesús desde un principio, porque Él lo único que
que hacía es hacer el bien, lo único que hacía es amar. Lo que pasa es que la gente no lo entendía, no le convenía, todo lo que él decía era la verdad y a muchos no les gustaba y a muchos no les convenía y muchos preferían seguir creyendo en las cosas que creían y no cambiar de parecer ni cambiar de vida, porque ellos preferían quedarse en la comodidad, la gente que vivió en esa época, en la comodidad, en el poder y todas las cosas y beneficios que ellos tenían. Pero bueno, Jesús, él vino a traer luz y a traer verdad. Él vino a traer lo que es la realidad y el amor que Dios nos tiene. Él vino a revelarnos todo eso, a revelar que el amor es lo más importante. Él mostró su amor al prójimo, a cualquiera, al pobre, al desamparado, al enfermo. Él se acercó a todos, no hizo exclusión de nadie, incluyó a todos, sean judíos o no judíos, sean de cualquier estrato social, de lo que sea. Él vino por todos, la salvación es para todos. Él no fue comprendido y entendido, fue entregado. Él no es igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Él no cometió pecado y fue injustamente enjuiciado y mal juzgado. Ellos se las ingeniaron para que Jesús fuera condenado. No solamente condenado, sino también condenado a muerte. Entonces buscaron la forma de que el poder romano, a través de Poncio Pilato, le diera una sentencia de muerte. Él fue llevado después ante el gobernador también lo mal juzgó, fue golpeado por los soldados romanos, fue severamente castigado, sin tener ninguna culpa, siendo inocente. Fue golpeado y castigado de una manera brutal. Los azotes que recibió, las laceraciones que sufrió en su cuerpo, yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos soportado ese castigo. Y él fue castigado. Él fue castigado. Y ese castigo era seguramente el castigo que todos los pecadores o que todos nosotros, seguramente por nuestras fallas, tendríamos que haber recibido, pero él decidió por amor entregarse y por amor recibirlo. Así que él fue absolutamente golpeado. Mucha sangre fue derramada. Y la sangre preciosa de Jesús, de un cordero limpio, puro. Yo a veces lo pienso, ¿no? Y digo, él fue entregado por nuestros crímenes. ¿Qué padre entrega a su hijo pequeño, inocente, por un criminal? Yo creo que ninguno, pero eso es nuestro pensamiento humano. El pensamiento de Dios es distinto, el pensamiento de Dios es más elevado. El Padre pensaba distinto y Él dijo, en su palabra dice, Él entregaría por amor a nosotros pueblos, territorios, y no solamente eso, sino entregó a su Hijo único, a su Hijo más amado, que siempre nos lo reveló, nos dijo que era su Hijo amado, y Él lo entregó igual. Él lo entregó igual por nuestros crímenes y por los crímenes de todos, la gente de aquellos tiempos, los de hoy y los del mañana. Él hizo ese gran sacrificio por el gran amor que nos tiene. Entregó a su Hijo único inocente. Después Jesús fue condenado a muerte en la crucifixión, que era la crucifixión en esa época era un castigo solo para los peores criminales, porque el dolor y el sufrimiento y la vergüenza que hacían pasar a esas personas era tremenda, porque eran expuestos para que la gente los viera, colgando de un madero, colgando de una cruz. Era una muerte horrible y Jesús fue entregado a esa muerte y Él aceptó como un cordero, como decía la canción, no emitió palabra, no se quejó de nada, no se defendió, no fue contra los romanos, no fue contra los judíos, porque Él sabía que esa era la voluntad del Padre y también la voluntad de Él, porque acá era la voluntad del amor, la voluntad de saber que esa era la única forma de encontrar salvación para todos nosotros. Era la única manera
y la manera más grande y la más amorosa de entregar la vida por los que Él amaba. No hay mayor amor que ese, ¿no? Que entregar la vida por los que uno ama. Y eso hizo Jesús. Y agarró su cruz y se la llevó. Seguramente una cruz muy pesada, no solamente desde el punto de vista físico, ¿no? Sino también desde el punto de vista espiritual, porque Él estaba ahí cargando todas nuestras injusticias, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados. Yo recuerdo cuando era chico que una monjita me explicaba que Jesús había llevado en esa cruz todos nuestros pecados y yo no podía comprender cómo era eso, por qué o cómo, pero sí podía imaginar lo pesado que eso podría ser, y sin duda que habrá sido muy pesado, pero Jesús lo soportó nuevamente por amor a todos nosotros. Jesús llevó la cruz, salió, caminó, había gente alrededor, toda su gente que Él quería, que Él amaba y que decían amarlo, lo habían dejado solo. Él estaba en soledad, caminando el Vía Crucis. Se cayó 3 veces y fueron muy pocas las personas que se acercaron a asistirlo. Tanto así que ya la última le fue difícil levantarse y los romanos le pidieron a una persona que le ayudara a llevar la cruz. Era el Cirineo el que le ayudó a llevar esa cruz. Y uno realmente se conmueve, ¿no? Se conmueve por todo. Cuando uno ve una película o algo así relacionado con la pasión, se conmueve de toda la sangre que derramó Jesús en su pasión, realmente. Y decir que, bueno, todo fue por nosotros y para nosotros. Y que quizá nosotros con nuestras rebeldías, con nuestras rebeliones, también le causamos ese sufrimiento y ese dolor a Jesús. Duele. Eso duele en el alma, pero bueno, también ver que alguien se apiadó, lo ayudó a llevar esa cruz, está buenísimo. Y seguramente nosotros en nuestra vida también hemos encontrado cirineos que nos ayudan a llevar esa cruz que a veces tanto nos cuesta y tanto nos pesa. Que pueden ser distintas cosas, hermanos. Ustedes saben y sabrán cuál es su cruz, pero sin duda Dios dispone de estos cirineos para poder llegar a donde queremos llegar. Y bueno, Jesús llegó al lugar donde Él iba a ser crucificado y el dolor siguió, ¿no? El dolor continuó. Antes de salir ya le habían puesto una corona de espinas en la cabeza, con lo cual ya su rostro prácticamente estaba desfigurado, estaba totalmente manchado de sangre. Ahí fue acostado en la cruz y lo empezaron a clavar. ¿Se imaginan el sufrimiento? La penetración de los clavos en las manos, la penetración de los clavos en los pies. Eso fue muy doloroso, físicamente hablando. Y sin embargo Jesús lo siguió soportando de pie. De pie en el sentido de que lo siguió recibiendo con amor y consciente de lo que hacía, sabiendo que se jugaba ahí nuestra salvación. En su obediencia se jugaba nuestra salvación y el triunfo de Él sobre el pecado y sobre la muerte. Y siguió orando dentro de todo ese sufrimiento. Él siguió orando y clamando a Dios. Siguió clamando por nosotros y Él le dijo al Señor: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y realmente yo creo que los romanos en su ignorancia, los judíos en su ceguera, no sabían lo que estaban haciendo. Estaban crucificando al Cristo, al Mesías, al prometido de Dios, como lo hicieron con muchos profetas, como lo hacemos hoy en día. En nuestra iglesia vive a veces persecuciones, no solamente físicas, sino muchas veces psicológicas. El mundo está descreído, muchas veces persiste la ideología de la muerte en vez de la ideología de la vida. Estamos muy ciegos y no sabemos lo que hacemos. Estamos en ignorancia y no vemos. Que el Señor nos permita ver un poco más allá y
podernos aferrarnos al amor y a la vida. Y no solamente de palabras, sino en el ejemplo, como lo hizo Jesús. Acá Él ya no predicó, Él ya no habló. Acá Él mostró todo con su ejemplo, con su silencio. Él predicó con el ejemplo siempre, siempre. No solo con la palabra, sino con el ejemplo. Y esto fue una muestra clara de su amor, de su sumo amor. Y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos perdonó, aún en el máximo dolor, en la máxima oscuridad interior de Él seguramente, su gran dolor humano por todo esto. Y nos invita a Él también a perdonar a todo aquel que nos ha hecho daño. Seguramente nos ha generado dolor físico, dolor en nuestro interior, así como Jesús estaba en ese momento que lo clavaban en la cruz, pero aún así perdonando nuestros pecados y pidiéndole a Dios, intercediendo por nosotros para que fuéramos perdonados. Y ahí fue levantado en la cruz. Imagínense el dolor de que nuestro cuerpo cuelgue solamente atado o mantenido por los clavos. Eso habrá sido muy doloroso, porque el cuerpo colgaba, solo se agarraba de los clavos que le habían traspasado las manos y le habían traspasado los pies. Pero Él fue levantado para nuestra sanación, para nuestra liberación. Él fue levantado. Todo eso tiene un simbolismo impresionante en nuestra fe, para que seamos sanos y salvos a través de cada una de las llagas y las heridas de Jesús, porque por sus llagas hemos sido sanados, por sus llagas hemos sido perdonados, por sus llagas tenemos redención y reconciliación con el Padre, y con Él obtenemos la paz. Jesús fue levantado. Y al lado de Él había dos ladrones, uno que le decía a Jesús que si Él era el Mesías, el Todopoderoso, bajara de la cruz con ese poder que Él tenía y los bajara Él también. O sea, seguía siendo un insolente en su castigo. Y otro que se dio cuenta y vio que Jesús era el Mesías, Jesús era el Hijo de Dios, tuvo otra mirada y Él le decía al otro compañero, le decía que ellos merecían ese castigo porque habían hecho cosas malas, habían sido criminales en su vida, pero que Jesús era inocente. Él fue transformado en ese momento, fue evangelizado por el mismo Jesús sin decir ninguna palabra. Y ahí mismo Él le dice a Jesús que se acuerde de Él cuando entre en su reino. Y Jesús le dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso nos dice también el Señor, que como el buen ladrón, reconociendo sus fallas, sus errores, pide perdón y le dice que se acuerde de Él. Nosotros también, digámosle al Señor que se acuerde de nosotros, que no se aparte de nosotros y que nos permita también estar con Él en el paraíso, no solamente en la otra vida, sino en esta vida misma. En esta vida de hoy, poder que el Señor no se separe de nosotros, siempre esté su presencia entre nosotros, y si está su presencia, está el paraíso. Él hizo esa promesa a este ladrón y es una promesa que se extiende a nuestras vidas, ¿no? Y en un momento Jesús también se siente abandonado, también siente en esa oscuridad interior que él tenía por el sufrimiento, por todo lo que estaba pasando, se siente abandonado por Dios y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas veces nos sentimos así, creemos que Dios nos ha abandonado, que no está con nosotros, no lo sentimos, nos pasan cosas malas y creemos que Dios nos está castigando, que Dios se ha olvidado de nosotros, pero todo eso es mentira, no es así, es solamente una emoción, porque Dios, si nosotros creemos en Él y confiamos en Él, Él nos promete que nunca nos va a abandonar. Lo dijo el mismo Jesús, lo dice el mismo Dios. Él nunca va a abandonar al que lo busca. Esa es la verdad, esa es la realidad. Pero bueno, en nuestra humanidad a veces sentimos que Dios nos ha abandonado. O creemos falsamente que Dios nos castiga porque nos pasan cosas que no son buenas. Y eso no es verdad.
No, no es verdad. Dios no castiga. La máxima expresión de Dios es el amor y la máxima expresión de la cruz es el amor. Dios nos ama y en ese amor Él no castiga a nadie, a nadie. Él nos da libertad, nos da la libertad de amarlo o de no amarlo, de creerle o de no creerle. Él quiere que estemos al lado de Él, pero con libertad. Si hay amor, hay libertad. Y Él nos ha hecho libres. Él no quiere retenernos. Él quiere que estemos, que lo escojamos todos los días, que decidamos estar al lado de Él todos los días. Él siempre nos va a amar. Nosotros somos los inconstantes, ¿no? Pero todos los días al levantarnos podemos decir y decidir, porque esto es una decisión. Es un acto de nuestra propia voluntad. No es un sentimiento o una emoción. Es una decisión. Nosotros decidimos amarlo en nuestra libertad. Y seguramente si lo amamos y Él está con nosotros, las cosas van a ser más fáciles que si decidimos no hacerlo, que si decidimos hacer las cosas por nuestra cuenta o decidimos ser independientes, entre comillas, ¿no? Seguramente una vida sin Jesús es mucho más difícil que una vida con Jesús. Jesús nunca nos dijeron que las cosas iban a ser color de rosa todo el tiempo, pero yo lo digo por mi propia experiencia, que la vida con Jesús es más fácil, más sencilla de llevar que una vida sin el Señor. Y seguramente muchos hermanos estarán de acuerdo con eso, porque es así, porque es así. Entonces Jesús se sintió abandonado. Sin embargo, en esa oscuridad que él sentía en su humanidad, él también hizo un arrojo de confianza y le dijo al Señor, al Padre, todo está cumplido, todo. La voluntad del amor está cumplida. Y le dijo, Señor, en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él se entregó al Señor. Confió en Él a pesar de que no sentía nada, absolutamente nada. ¿Cuántas veces nos pasa, no? De que no sentimos nada, ni emociones, ni sensaciones, ni nada. Sin embargo, tenemos que hacer ese arrojo, ese paso en fe, de creer de que Dios está ahí a pesar de que sintamos que nos abandonó. Y decir, Señor, igual sigo confiando en vos encomiendo mi vida, mi espíritu, mis proyectos, mi familia, todo, a pesar de que no sienta nada ni vea nada. Seguramente Jesús estaba en esa situación porque Jesús fue verdadero hombre y verdadero Dios y lo mostró en la cruz del Calvario durante toda su vida. Él fue el hombre y Él fue el Dios en su gran muestra de amor. Y bueno, hermanos, yo les invito a que hagan esa contemplación de la cruz, aunque a veces nos cueste, nos duela, no entendamos, no sepamos, que contemplemos al Jesús crucificado, porque hay mucha sabiduría en esa cruz y mucho simbolismo en ese acto de amor, en esa gran obra de Jesús en la cruz. Sus brazos abiertos, que siempre están abiertos y quedaron clavados para siempre, porque siempre nos va a recibir con todo su amor. Todas las llagas y las heridas son voces o bocas que nos dicen, yo te amo y te amé a lo sumo en la cruz. Nadie te ama como yo, como dice la canción. Su costado abierto, una herida que nunca cierra y que siempre brota sangre y agua. Sangre y agua para limpiarnos, para transformarnos, para liberarnos de todas las cosas malas, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestras dudas, de nuestros enojos, de nuestra falta de perdón, de nuestra falta de amor, de nuestra indiferencia, de todo el rencor, el enojo que pueda haber en nuestro corazón hacia Dios, hacia los demás, hacia el prójimo. Recuerden que la cruz también nos dice y nos habla de que el amor, de que tenemos que amar a Dios. Ese sería el palo vertical, y el palo horizontal sería el amor al prójimo y a uno mismo, ¿no? Porque a veces también uno con uno mismo es bastante malo. A veces somos malos con nosotros mismos. Somos muy duros con nosotros mismos. Somos muy exigentes con nosotros mismos. Somos muy críticos con nosotros mismos. Y eso se traslada al hermano, al prójimo.
a nuestra relación con Dios. Todas esas llagas en las cuales nos podemos esconder, esas llagas que nos sanan y que nos dicen te amo, yo estoy acá siempre esperándote, que vengas hacia mí a buscar descanso, redención, perdón, todas las promesas que Jesús nos hizo y que Dios nos hace y que son promesas escritas en la palabra, ¿no? En la Biblia, y que tenemos que hacer vida y carne en nuestra vida, ¿no? Decirle al Señor que cumpla sus promesas en nuestras vidas, todas esas que Él prometió, pero tenemos que creer, Señor, tenemos que creerle y creer en esta gran obra de amor de Dios y estar a sus pies ahí, abrazando el madero como lo hizo, abrazando nuestra cruz, y que Él nos ayude, que Él nos consuele, que Él nos dé descanso, que Él nos dé la fortaleza, que Él nos dé la sabiduría, la luz, el gozo, la alegría, la redención y la salvación. Y ahí se consuma, todo está consumado, dijo Jesús, y ahí se consumó la gran victoria, el triunfo de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado y sobre el enemigo, sobre el padre de la mentira, porque la verdad triunfó, el bien triunfó, la vida triunfó, el amor triunfó. Todo eso es nuestra victoria, todo eso es nuestra gloria y nuestra redención. Todo eso significa la cruz, todo eso me permite ver el Señor en la cruz. Y yo decía, ¿por qué los cristianos tenemos la cruz como símbolo? Y porque hay mucha sabiduría y está el triunfo máximo y supremo de nuestra fe en la cruz del Calvario, en la cruz de Jesús. Y ahí, por su gran obediencia, al tercer día fue levantado, porque Él se humilló y Dios lo levantó. Por su gran obediencia, por su gran amor, Dios lo levantó y lo resucitó al tercer día, como estaba escrito. Bueno, hermanos, yo les quiero invitar en este momento a hacer una reflexión y una oración sobre todo esto. Sin duda que esto es mucho más rico. Podríamos estar horas y horas hablando de esto, compartiendo de esto, y todo sería de mucha riqueza para nuestras vidas, para nuestro día a día, no solamente para la Semana Santa o para esos días santos, sino para todo el año, para todo momento, todo instante, de hoy o del futuro. Podríamos seguir compartiendo mucho más, pero bueno, en este momento vamos a inclinar la cabeza, vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos saque las vendas espirituales para poder comprender la gran obra de amor de la cruz del Calvario, de la pasión de Jesús, de su crucifixión, que el Señor nos llene de esa luz, de esa verdad, para poder comprender lo que Jesús hizo y sigue haciendo todos los días en nuestras vidas, a pesar de los momentos difíciles que podamos estar pasando, del sufrimiento que podamos estar pasando. Jesús ya lo pasó y Él nos acompaña en todo ese sufrimiento, porque Él también lo vivió quizá un sufrimiento máximo en su humanidad. Pidámosle al Señor que nos revele, que nos muestre, para que podamos tener más alegría y más gozo en nuestra vida, más liberación, más redención, para que no desvaloricemos lo que Jesús hizo por nosotros. Él nos amó a lo sumo en la cruz, a lo sumo, al máximo, y nos sigue amando. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tu gran amor, Padre, por entregar a tu Hijo por nosotros y darnos redención y vida eterna, vida en abundancia, Señor, y mostrar tu gran amor por nosotros. Permítenos comprenderlo, apropiarnos de Él para nuestra vida, para ser mejores personas, para poderte amar más todos los días, para poder amarnos más a nosotros mismos, para poder amar más al prójimo, al que está a nuestro lado, al que está sufriendo, al que quizá nos toca la puerta y nos pide ayuda, al vecino que nos pide ayuda. Que podamos ver en esos hijos tuyos también el rostro de Jesús, el rostro del Jesús sufriente, y poder, como el cirineo, ayudarlos, porque Dios no ve nuestros pecados, no ve nuestras ofensas, sino que ve nuestra fe, y si ve nuestra fe, ve a Jesús en nosotros.
Y si ve a Jesús, está todo bien. Está todo bien con Dios. Entreguémosle toda nuestra miseria, porque el amor de Dios es sobre todo misericordioso. Él entiende nuestra miseria, nuestras debilidades, nuestras falencias. Él sabe de qué estamos hechos. Sin embargo, Él nos pide que vayamos con confianza, que creamos en Él, no solo que existe, sino en su palabra, en sus promesas, que confiemos en Él, que lo busquemos, porque Él está con los brazos abiertos esperando eso, para consumar ese gran amor entre Él y nosotros. En la cruz, Jesús mostró su verdadera humanidad y su verdadera divinidad. Dios no es solo un Dios de poder, sino es un Dios de gran amor por sobre todas las cosas, y un amor misericordioso, que perdona nuestros mayores pecados o nuestros mayores crímenes. Confiemos en eso y vayamos a Él, no perdamos tiempo, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos llene de su luz para poder entregarle todas nuestras fallas y que nos haga Él mejores personas por su fuerza y por su fortaleza y no por nuestros méritos, porque acá no hay mérito alguno. El único mérito es el obra del Calvario. Ese es el único mérito. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu gran amor, por tu gran sacrificio. Gracias. Y llénanos con esa agua que sale todavía de tu costado. Límpianos, Señor. Llénanos de tu profundo amor. Fortalécenos, restáuranos, sánanos. Danos esa paz, ese consuelo, ese descanso en ti, Señor. Porque tú escuchas todas las plegarias, tú escuchas toda nuestra oración, porque la elevamos hacia vos, Señor. No merecemos nada, pero vos nos amás porque sos así, Señor, porque sos amor. El único mérito es el de Jesús. Nosotros no tenemos mérito alguno, pero a través de Jesús podemos alcanzar la gloria y la vida eterna. Te lo pedimos, Señor, de todo corazón. Amén. Bueno, hermanos, les agradezco este tiempo, les agradezco esta escucha, les mando un abrazo, les deseo buena Pascua, santas fiestas, que estén en paz, que puedan recibir del gozo, la alegría y el amor de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.